Muy buenos días, amigos televidentes. Un gusto poder compartir con ustedes un día más en esta jornada de noticias. Ya estamos 16 de octubre, viernes, al fin, Ana Paula, se acaba la semana. Hace poco salimos de un feriado y nos vamos ya de fin de semana. Así es, Chicho. Muy buenos días, queridos seguidores. Realmente se ha pasado rapidísimo esta semana y todo el año. Parece que recién estuvimos en febrero y cuando recién entramos a cuarentena, yo dije, se va a pasar este tiempo tan lento, pero la verdad es que no, se ha pasado volando. Vamos a comenzar con las noticias de hoy. A continuación, los titulares. Arrancamos con los titulares del día hoy, 16 de octubre. En noviembre se realizará en la CNG la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio del caso Mendoza. Juez suspende audiencia de vinculación contra Paul Granda hasta aclarar si goza de fuero de corte. Por otro lado, se reinició audiencia de juzgamiento por violación grupal y muerte de la joven Nicole. 3 binomios presidenciales ya están calificados para participar en las elecciones del 2021. El Consejo Electoral niega la candidatura vicepresidencial de Gustavo Bucarán y califica la dupla del cantante Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Por delito de odio procesan a los funcionarios de Durán que agredieron a comerciante con discapacidad. Dictan prisión preventiva contra implicados en agresión a mujer con discapacidad en Durán. Ya van 278 asesinatos en la zona 8. 3 casos se reportaron en un lapso de 12 horas. Carnés de discapacidad fraudulentos llevará a juicio político a 3 funcionarios y se recomienda investigar, especialmente en este caso a un asambleísta. En las noticias internacionales, fiesta de cumpleaños en Nueva York deja 37 contagiados de coronavirus y a 270 personas en cuarentena. Juan Guaidó da nuevo pago a trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia. Hija modelo engaña a sus padres por años y termina contratando sicarios para matarlos tras ser descubierta. Dios mío. Así es, amigos televidentes, hoy viernes lleno de mucha energía. ¿No te parece, Ana Paula, cuando llegan los viernes es como que... es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, ya da mucha alegría. Pues ha sido una semana realmente muy corta, pero sin embargo, pues vamos a terminarla pues como con se debe. Excelentes noticias. Comentábamos que en noviembre se realizará en la CNJ la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio en el caso Mendoza. Una vez se concluyeron los 120 días de instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada relacionado al proyecto de construcción del Hospital Básico de Pedernales en Manabí, el juez de Milagro Marco Rodríguez definió que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se instale el lunes 9 de noviembre a las 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia, esa es la CNJ. La diligencia se realizará utilizando medios telemáticos a través de las plataformas digitales establecidas con el propósito de precautelar la seguridad de todos los intervinientes. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que los sujetos procesales comparezcan de forma presencial a las salas de audiencia del Mezzanini 1, 2, 6 de la CNJ. La instrucción fiscal concluyó a inicios de octubre último con la recepción de los testimonios anticipados de los procesados Daniel Mendoza, exasambleísta por Manabí, del ex asesor del legislador Mendoza, Giancarlos Benavides, el contratista Franklin Calderón, conocido como el banquero, miembros del consorcio de Pedernales Manabí, José Vélez, y del servicio de obras René Tamayo. Así es, y por otro lado, juez suspende audiencia de vinculación contra Paul Granda hasta aclarar si goza de fuero de corte. En la Unidad Judicial Penal 2,
ubicada en el norte de Guayaquil, se suspendió la audiencia de vinculación contra Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el presunto delito de delincuencia organizada. Juan Carlos Salazar, uno de los abogados del exdirectivo del Seguro Social, el juez pidió a la Presidencia de la República que aclare cuál era el cargo de Granda, ya que podría tener fuero de corte y el caso debería trasladarse a la Corte Nacional de Justicia. En esta audiencia también se planeaba definir la vinculación de Susana, exgerenta del Hospital Los Ceibos del IES, detenida desde abril pasado por el presunto sobreprecio de fundas para cadáveres. La fiscal Claudia Romero, quien investiga varios casos de corrupción, sostiene que ambos serían parte de la red de corrupción que operaba en los hospitales públicos. Entre las 15 personas investigadas por delincuencia organizada constan los hermanos Bucaram Puley y Salcedo Bonilla. Ellos, según la fiscalía, se beneficiaban de contratos millonarios con la venia de los empleados de los hospitales. Así es, Ana Paula, sabemos pues esta situación que realmente indigna y a la vez conmueve a muchos ecuatorianos, sobre todo por la razón de que tanta gente murió. Ana Paula, tú pudiste darte cuenta en las redes sociales cuánta gente murió por falta de medicamentos cuando otras personas, según la fiscalía, se beneficiaban de contratos millonarios con la venia de los empleados de los hospitales. Por esa razón es que hay muchas investigaciones, porque el uno le daba al otro, el otro le daba al otro, y ahí todos se beneficiaban. Realmente es un acto inhumano. Es inhumano saber que en una crisis, en una situación tan dura por la que atravesamos, se podría decir por primera vez, vienen personas y abusan de su poder, en este caso. Es un acto inhumano, porque sabiendo las necesidades de las personas y personas que no tienen los recursos, tenían que ver cómo conseguían y muchos no conseguían, entonces sus familiares fallecieron. Realmente es muy triste, así que sí debería hacerse justicia, no solo en este caso, sino en todos los casos de corrupción. Continuamos con más noticias, amigos, y se reinició la audiencia de juzgamiento por la violación grupal y muerte de la joven Nicole. Hoy a las 8:30 de la mañana en el Complejo Judicial Sur de Quito instalarán la audiencia de juzgamiento en contra de 6 presuntos agresores y una cómplice en el caso de violación grupal con causa de muerte de la que fue víctima la joven Nicole, ocurrido en noviembre del 2018 en el barrio de Guamaní, al sur de Quito. En el caso, que ha conmocionado al país, podría darse una condena de hasta 34 años, 26 años como pena máxima, 8 años más por agravantes. En contra de los acusados, que si son hallados culpables, al menos esa sería la condena que la Fiscalía pediría en contra de Carlos Alejandro. Él tiene 26 años, es uno de las personas que estaban en esta violación: Jonathan Rafael, William Alfonso, Jonathan Alexis, Stalin Javier, Kevin Alexander y Norma, que es la cómplice, que tiene 44 años. Es sorprendente saber de que todos estos chicos tienen una edad. El mayor creo que tiene 26 años, de ahí unos tienen 23, 21, 20 años. De acuerdo con Mónica Jiménez, madre de Nicole, los ahora procesados eran parte de un grupo autodenominado Los Chupines, quienes paradójicamente en su mayoría pertenecían a instituciones cuyo objetivo es proteger vidas, en este caso bomberos, paramédicos, un aspirante a soldado, no a destruirlas. Ellos habrían cometido el delito que terminó en la muerte de la joven y luego intentaron retirar las evidencias limpiando el cuerpo con alcohol. Incluso la dueña de casa, Norma, habría sugerido desaparecer el cuerpo. Familiares, amigos y miembros de varios grupos defensores de los derechos humanos y en contra de la violencia de la mujer han realizado entre ayer y el día de hoy varios plantones pidiendo justicia
para Nicole y que el Estado investigue a los operadores de justicia que los primeros meses después de sucedido no dieron una ayuda oportuna en el caso. Ayer se realizaron simultáneamente uno en Ibarra, otro en Galápagos y un tercero en Esmeraldas. Hoy en las afueras del Complejo Sur también se concentraron varios manifestantes pidiendo que este tipo de agresiones no se vuelvan a repetir. Realmente es una noticia bastante triste. Es increíble que muchachos tan jóvenes tengan dañada su mente y su corazón de esa manera. Nadie se merece este tipo de cosas. Es realmente triste. Es increíble que en nuestro país suceda, y no es solamente un caso, son muchísimos y otros que no se han descubierto o no son de conocimiento público. Realmente es bastante triste, como lo mencioné, que siga existiendo o que exista este tipo de gente en el Ecuador y en el mundo. Vamos a ver nuestra siguiente noticia. Sí, así es, Ana Paula, y antes de continuar con más noticias, realmente es sorprendente. Ya han pasado casi 2 años de este caso y se volvió a reactivar. Conocer que muchachos tan jóvenes, 26 años, como lo nombré, 21 años, se arruinan la vida, porque prácticamente la fiscalía y al parecer la condena que van a recibir es de casi 34 años. O sea, imagínate, esos muchachos ya no tienen vida, porque van a pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Y sobre todo, algo que me impactó mucho, saber de que, pues, recordemos que en la casa que existió la violación había una persona que era adulta. Esa persona era la mamá, creo que de uno de estos muchachos, y lo peor es que ella dice, ok, la persona está muerta y dice, desaparezcamos el cuerpo. O sea, prácticamente, ¿quién es más culpable? ¿Ella o los mismos muchachos? O sea, obviamente todos, pero realmente, como lo dije, es algo que impacta mucho, y pues esperemos que se haga justicia, especialmente para aliviar quizás el dolor irreparable, porque es un dolor irreparable de sus familiares, más aún sabiendo en cómo fue la muerte, cómo fue lo que sucedió de Nicole. Claro, como lo mencionabas, todos eran responsables. 26 años ya es un adulto bastante consciente de sus actos, 23 años también. 21 creo que era el menor. El menor de 20 años. 20 años. Entonces ya están grandecitos como para saber cuáles son los buenos actos y cuáles son los no tan buenos. Y en este caso ellos cometieron un error y deben pagar por ese error, porque realmente no es algo que lo comete cualquier persona, sino una persona con problemas. Por otro lado, 3 binomios presidenciales ya están calificados para participar en las elecciones del 2021. La dupla de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, en representación de la alianza Creo, Partido Social Cristiano, pasa a ser la tercera oficialmente calificada para participar en las elecciones generales del 2021. El Tribunal Contencioso Electoral negó ayer el recurso subjetivo electoral planteado por Joseph Díaz, exfuncionario de la Secretaría de Inteligencia en el gobierno de Rafael Correa y actual procurador común de la Alianza Unión por la Esperanza, que pedía se inhabilite el binomio alegando que Lasso mantiene bienes en paraísos fiscales. El juez ponente de la causa, Arturo Cabrera, preparó el texto de análisis que negó el recurso porque no ha logrado demostrar la existencia de los incumplimientos que impedirían la calificación de la candidatura. Este fallo se aprobó con el voto de los 5 jueces principales. Lasso se pronunció sobre esta sentencia y bromeó: abandono mi título de precandidato, pues ya somos candidatos en firme, ahora reclamaré el título de candidato, dijo en una rueda de prensa virtual después de un encuentro con representantes de la sociedad civil que se realizó en Quito. Con la decisión del tribunal, que es de última instancia, la candidatura de Lasso Borrero se encuentra en firme y es la tercera habilitada para participar en la contienda electoral del 7 de febrero de 2021.
Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más información. Quédense con nosotros para disfrutar de más noticias. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? ¡No te vayas! Yo soy el señor M. Bien, chicas, Poncho Quintero y los espero con la mejor farándula ahora en octubre, con humor inteligente, porque este es un programa hasta las ¡Ey! Yo soy Chiquilín y me llevo con todos y no le debo favores a nadie. Muchachos, en octubre de 7 a 8 p.m. farándula sin alcahuetería. Ya sabes, en octubre tienes una cita con nosotros aquí en Canal TV Digital. No estaba muerto, estaba de parranda. Hola, hoy no se pueden perder los exparanduleros de 3 a 4 de la tarde por Canal TV Digital, porque tendremos notas vacancísimas, como por ejemplo, María Fernanda Ríos está molesta con Evelyn Vanessa Calderón, la guapa coqueta del cerro, porque la reportera de farándula entrevistó a Tore, el ex de Mafe Ríos. Esto y más en los exparanduleros, hoy 3 de la tarde por Canal TV Digital. Hola, nos volvemos a encontrar. Pues sí, aquí en Alfombra Roja te vamos a dar toda la información que te interesa de los famosos. Y no es chisme, todo sobre el mundo del espectáculo nacional e internacional. Moda, belleza, farándula y más. Alfombra Roja, full entretenimiento e información actualizada. Recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana por tu canal TV Digital. Por internet somos los exfaranduleros, la revelación en esta pandemia. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, te esperamos. Todo acerca de la farándula nacional e internacional, solo aquí. Con responsabilidad por todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. ¡La farándula tiembla! Ya saben, ya no estamos allá, estamos acá. Canal TV Digital, el canal del futuro. ¡Faranduleros! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Regresamos, amigos, de este pequeño corte y a continuación tenemos una invitada muy especial. Tenemos una entrevista a la arquitecta Patricia Sánchez. Ella es segunda candidata a la asamblea por el movimiento Pachacutic. Muy buenos días, nuestra querida invitada Patricia Sánchez. Un gusto tenerla aquí en el estudio, una entrevista en vivo. Buenos días, Eric. Buenos días, Ana Paula. Les estoy eternamente agradecida por permitirme este contacto con el público y muchos saludos también al público que nos está viendo y escuchando. Muchísimas gracias, realmente
Es muy importante, ya nos acercamos a las elecciones del 2021 y es muy importante conocer a nuestras autoridades. Hablando de perfiles, desde su óptica, ¿cuál cree usted que debería ser el perfil adecuado que debería tener un candidato a la presidencia de la República? Bueno, el primer requisito es que no haya gobernado durante los últimos 40 años de democracia que nos tiene en esta profunda crisis en el Ecuador. Ese es el primer requisito, que no sea parte de los gobiernos que se suceden desde hace 40 años. El segundo requisito es un requisito de un candidato que represente al pueblo, que represente sus luchas, que haya estado defendiendo sus intereses, que no necesariamente tiene que salir del pueblo, mucho mejor si lo es, pero que represente sus intereses, sus luchas, que haya estado en la calle. Y bueno, si usted me pide que sintetice esas dos características que creo que son las principales en este momento, las tiene el doctor Yacu Pérez. Arquitecta, aproveche este espacio que realmente es visto por muchas personas, quizás en este momento nos están viendo o en el transcurso del día. ¿Cuáles son sus propuestas directas y concretas que quiere exponer para llegar al pueblo ecuatoriano en esta asamblea? La asamblea tiene dos roles fundamentalmente, el rol fiscalizador y el rol legislativo. Dentro del rol fiscalizador, indudablemente tenemos que ir con una línea dura, con una línea férrea de el control sobre las actuaciones de los asambleístas. No podemos permitir que la asamblea se convierta en un espacio de reparto de cuotas políticas y no esté supeditado a la actividad que le toca, que es la de fiscalizar y la de legislar. En el área de la fiscalización vamos a fiscalizar la negociación de la deuda externa, la última negociación de la deuda externa de estos últimos 4 años, que representa un 104% de aumento respecto a la negociación del periodo anterior. Son 2 periodos que debe la deuda externa ser revisada y ser fiscalizada. ¿Cómo se la hizo? ¿Hacia qué intereses responden? ¿Responden a los intereses populares del pueblo, del Estado ecuatoriano, o responden a los intereses de los tenedores de la banca? ¿Y a dónde se fue esa plata? ¿Dónde se invirtió? Porque lo único que sabemos los ecuatorianos es que estamos sin empleo, sin trabajo, sin salud, sin alimentación, sin ningún tipo de política pública que se supone que es hacia dónde se van las inversiones de la deuda externa. En el campo legislativo, ¿no? En el campo legislativo fundamentalmente, todas aquellas políticas que hacen relación con la política central del doctor Yacu, que es el cuidado de la vida. ¿Qué significa el cuidado de la vida? Fundamentalmente alimentación, salud y vivienda. Y estas 3 actividades articuladas a lo que es la reactivación productiva del Estado. ¿Qué significa esto? Sencillo. Los campesinos lo saben, los productores pesqueros lo saben. En esta última crisis, en esta última pandemia, los únicos sectores que se mantuvieron produciendo pese a todas las limitaciones fueron los pequeños campesinos productores, ya sean indígenas o ya sean de la costa o pesqueros, los pequeñitos. Esos siguieron produciendo, y tanto así que no nos faltó, tuvimos muchas limitaciones en alimentación, pero pudimos comer. Entonces es hacia allá donde se deben orientar los grandes recursos del Estado. Yo pregunto, o sea, no estoy diciendo que no se necesiten hospitales, que no se necesite política de salud, pero los muertos en esta pandemia, los 10.000 muertos que tuvo Guayaquil en esta pandemia, se murieron en la puerta de los hospitales. Pero los 2 millones de habitantes de la ciudad de Guayaquil, al menos, ese es el marco que estoy analizando, pudieron sobrevivir gracias a que tuvieron alimentos y que estuvieron en sus casas preservando de alguna u otra forma la salud. Entonces, seguridad alimentaria, grandes inversiones hacia todas aquellas leyes que permitan una inversión
muy directa y muy profunda hacia todas las actividades de la agroindustria y de la pesca. Educación, universidad y todas aquellas leyes que permitan el fortalecimiento de la educación y formas de educación alternativas, desde las chiquititas hasta arriba. Educación bilingüe. Ahí tenemos una gran deuda, ¿no?, con el sector indígena con muchas dificultades para poder educar a sus hijos. Y vivienda. Tenemos que entrar en una política muy fuerte, política de vivienda, pero también las leyes que la apoyen, con la finalidad de que el quédate en casa que vimos en esta pandemia, que no resultaba, porque las casas eran quédate en un piso de tierra, sin agua, entonces que el quédate en casa sea una realidad. Como usted lo mencionaba, realmente en las elecciones de este 2021 deberíamos escoger con mucha responsabilidad para saber que vamos a estar en un mejor Ecuador, un Ecuador con educación, con alimentación, con salud. En ese caso, como candidata a la asamblea, ¿qué proyectos se harían para mejorar esta situación? Ya que nos encontramos en una pandemia, no sabemos hasta cuándo estaremos así el siguiente año, o puede ser mejor o peor, realmente no lo sabemos. ¿Qué propuestas o qué proyectos se tienen para mejorar esta situación? Usted me está preguntando cosas que tienen que ver con el ámbito fundamentalmente ejecutivo. Y nosotros, en mi caso, mi representación es legislativa. No significa que no sepamos lo que tengamos que hacer, pero voy a contestarle su pregunta. Evidentemente, antes hacíamos relación o alusión a que los grandes hospitales no sirvieron para esta pandemia, de las cuales se van a repetir, y no solamente esta, hay muchas que no tuvieron el carácter trágico que tuvo esta, pero en Guayaquil y en el mundo entero, en el Ecuador y en el mundo entero, todas las temporadas hay muchas muertes por dengue, hay muchas muertes por chikungunya, hay muchas muertes por SIDA. Todas esas son enfermedades que tienen un origen viral. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer como políticas públicas? Cuando decimos cuidado de la vida y cuando ponemos el foco en la salud, lo que estamos diciendo es, tenemos que entrar en una política fuerte de medicina preventiva. ¿Qué significa la medicina preventiva? Aquella que da capacidades a la gente de cuidar su salud, aquella que sale desde abajo, desde los barrios, desde las organizaciones, desde las familias, desde las comunidades, y que miran el bien común y que pueden preservar su vida desde abajo y de una forma preventiva. ¿Por qué? Porque las grandes estructuras, ¿para qué sirven? Para los grandes negociados, para las grandes corrupciones, y cada año son millones de dólares que se invierten en la compra de medicinas que terminan siendo botadas porque caducaron, ¿no? O sea, toda esta corrupción que vimos en la pandemia tiene que ver con esa lógica curativa con la que se enfrenta la salud, que no ha significado sino grandes volúmenes de corrupción para pocos y un abandono absoluto de la salud. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Levantemos el Ecuador con políticas de salud desde abajo, desde las comunidades. Comencemos, la gente lo sabe hacer, lo hizo en esta pandemia, se autocuró, pero hagamos eso una política pública, hagámoslo, invirtamos en nuestra gente, invirtamos en nuestras capacidades. Tenemos que tener la confianza suficiente para darle a la gente la cantidad de herramientas desde el Estado que necesita para cuidar su vida. Solo así el país va a cambiar. Eso en un ámbito. Lo mismo podemos repetir con la educación, con la vivienda, exactamente lo mismo, es la misma lógica. Así es, arquitecta. La participación de tantas candidaturas para presidente y vicepresidente le hacen bien a la democracia, pero ¿cree usted que le hace bien al estado en el que se encuentra hoy el país en el aspecto económico, social y político? Bueno, el que participen, el que haya muchos actores políticos participando, creo que es bueno para la democracia. Coincido eso con usted.
lo que parecería ser que no está bien es que esos actores políticos hayan personalizado, o me incluyo, hay un riesgo de que los actores políticos personalicen la política y en vez de ser una política o de reproducir una política participativa, se quede en el ámbito de una política representativa. Entonces, la política se ha convertido como en aquellos espacios que tienen partidos políticos, pero que realmente no hay una participación en esos partidos políticos, la gente no se involucra en el quehacer político. Hay una gran distancia entre los actores políticos o las figuras políticas y el pueblo y la participación. Entonces yo creo que la debilidad de nuestras democracias no está en la cantidad de actores que estén involucrados, más bien que haya muchos, sino en la calidad de esos actores y que esos actores permitan una real participación de la gente. Tenemos que pasar de una política representativa, que yo hablo por el pueblo, para una política participativa, en donde la gente, el pueblo, hace la política. Arquitecta, ¿qué tanta acogida ha tenido este movimiento aquí en el régimen Costa? Sabemos pues que este movimiento, muy aparte de ser de nivel nacional, sabemos que nos encontramos en la costa. ¿Qué tanta fuerza cree usted que tenga este movimiento acá? Si es que lo medimos con los parámetros tradicionales de las encuestas y de los porcentajes que tradicionalmente se mide la participación política, le puedo no es que coincido, le puedo afirmar a usted y a los televidentes que estamos en que tenemos un punto de porcentaje, que estamos alrededor del 8, 10%, ¿no? Si es que lo es bueno, que es bueno, además, que es bueno, por porque supuesto, es un 7-8% del 50% que recién ha decidido su voto, su participación. O sea, todavía nos queda un 50% de electorado en el cual podemos incidir. Pero más bien la reflexión a la que yo hacía es que el Pachacuti está presente en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos y en toda América Latina, porque el Pachacuti representa una posición del nuevo tiempo, de los tiempos, desde el espacio de participación popular. El Pachacuti está presente en cada uno de los sindicatos, en cada una de las comunas, en cada uno de los barrios populares. Ahí está el Pachacuti haciendo su política, construyendo su país, construyendo una visión de país, construyendo una utopía de país, construyendo los nuevos tiempos. Cada vez que alguien sale a trabajar, a vender su mercadería debajo de un semáforo, está haciendo patria y está haciendo un nuevo país. Eso es lo que significa Pachacuti. Ok, arquitecta, se nos acabó el tiempo. Un mensaje de despedida para todas las personas que nos están observando, un mensaje cortito de despedida que le quiera decir al público televidente. Los invito a todos a la construcción de un nuevo país. Los invito a una minga por el país, a una minga por la vida, y esta es la única oportunidad que tiene el pueblo en este momento de pasar de la crisis a la posibilidad de una nueva vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Estuvo con nosotros acompañándonos la arquitecta Patricia Sánchez. Nos vamos a un corte comercial, enseguida regresamos con más de Tu Noticiero, TV Digital Noticias Online. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. El día de hoy entérese los pormenores de la renuncia de la nena Gutiérrez a Canal 1
De 3 a 4 de la tarde en su programa Ex Faranduleros por la señal de Canal TV Digital en Facebook, YouTube y en Instagram. Los esperamos. ¿Te quedaste sin camello en la pandemia? Ya no hay más trabajo. ¿Ya no tienes de dónde prestar más dinero? Hola, ella es Angie Ronquillo. Y él, Humberto León. En este programa te mostraremos el gran trabajo de los emprendedores. Aunque vivieron momentos difíciles, salieron adelante. Camino al éxito, porque el éxito depende de ti. Todos los miércoles de 11 a 12 del día. Solo por tu canal TV Digital. Soy Estelín Ramos, el Sir de la Farándula. Y yo, Jonathan Chin Chin. Véanos en Música Talento SC, martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Por Canal TV Digital. Moda, talento, música, entretenimiento. Y toda la farándula en Música Talento SC. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Regresamos, amigos televidentes, de este pequeño corte y como lo mencionamos el día de ayer, por delito de odio procesan a los funcionarios de Durán que agredieron a comerciante con discapacidad. Tenemos mucha más información para todos ustedes. Por delito de odio serán procesados los 2 funcionarios del municipio de Durán que fueron detenidos el miércoles, luego de que se viralizara un video donde se veía la agresión a una mujer con discapacidad. Así lo confirmó el fiscal Wilfrido Hidalgo, quien investiga el caso y quien ayer despachaba las primeras diligencias. Hidalgo solicitaba que se buscaran cámaras de video cercanas en la parte trasera del municipio que hayan captado el momento en que la mujer de 36 años, con el 60% de discapacidad auditiva y de lenguaje, fue atada a un poste con cinta aislante y posteriormente golpeada en sus glúteos y mojada con agua en una botella. El fiscal explicó que se busca a otros 2 hombres que habrían participado en el hecho y que serían tramitadores. Supuestamente buscaban quien también ató y quien mojó a la víctima, que les pedía agua. De ser hallados culpables los 2 funcionarios, María José, que es el nombre de la agente metropolitana, y Rommel William, un auxiliar de limpieza quien supuestamente grabó el video, y podrían ser sentenciados hasta 1 año o 3 años en la cárcel, según el COIP. Realmente es un acto indignante, como lo habíamos mencionado, pero no se está quedando en la nada, porque dictan prisión también preventiva contra implicados en agresión a mujer con discapacidad en Durán. El juez del Complejo Judicial de Durán ordenó prisión preventiva contra María José, la agente metropolitana, que participó en la agresión contra esta mujer con discapacidad en ese cantón. La medida también se dispuso para el funcionario municipal Rommel, quien habría grabado el video que se viralizó en redes sociales. En la cinta se observó a la comerciante atada a un poste con cinta aislante mientras la gente le golpea en la zona de los glúteos y otra le lanza agua en la cara. Horas después, el alcalde Dalton Narváez puso una denuncia y anunció la desvinculación de ambos servidores municipales. La madrugada de este jueves culminó la audiencia de formulación de cargos. Al salir de la diligencia, Yolanda Rivera, abogada de la afectada, refirió a los medios de comunicación que los implicados aceptaron el hecho y el próximo 29 de octubre se realizará la audiencia del procedimiento directo. Como lo mencionábamos, los acusados podrían ser sancionados con una pena de 1 a 3 años de privación de libertad, de acuerdo al artículo 177 del COIP. El jefe policial de Durán, William Calle, señaló que se busca a otras 2 personas que también habrían participado del incidente. Realmente este fue un tema que nos indignó mucho a nosotros y a todos los ecuatorianos de ver cómo pudieron tener esa capacidad de poder realizar este tipo de cosas. Por lo general, yo creo, Ana Paula, que este tipo de cosas ya se da con alguien que
que quizás no tiene, no sé, o sea, hacer fechorías, hacer una persona que haga o que realice este tipo de cosas, es algo que yo nunca lo había visto aquí en este país. Siempre nos hemos denominado, hemos sido personas cálidas, el ecuatoriano es cálido, pero hacer este tipo de cosas realmente es indignante. Sí, realmente esto tiene que ver muchísimo con la cultura y la educación. Realmente estas personas tienen una mente retrógrada que no les permite ver mucho más allá. Ellos aquí están abusando de esta mujer con discapacidad, le están haciendo bullying. Esto realmente es un caso grave y terrible, porque son adultos. ¿Quién sabe si esa señora tiene sus hijos, la gente metropolitana? Sus hijos están creciendo de la misma manera que ella les enseña. Qué pésimo ejemplo para sus hijos en el caso de que tenga y para la sociedad en general. Así es, continuamos con más noticias. Ya van 278 asesinatos en la zona 8. 3 casos se reportaron en un lapso de 12 horas. Un hombre de 42 años fue baleado en la intersección de las calles 23 y Camilo de Estruje la noche del martes 13 de octubre, sureste de Guayaquil. Pero este no fue el único crimen. En el Guasmo Sur también otro hombre fue acribillado y falleció desangrado en el hospital del sector. El primer crimen ocurrió, según testigos, pasadas las 10 de la noche cuando la víctima circulaba en una bicicleta. De pronto, de un auto color plomo, varios sujetos dispararon por más de 10 veces. En el lugar se comenta que el hombre habría sido amenazado la madrugada del domingo en su negocio de comida, luego que él les pidió a 2 personas que se retiraran del lugar por un incidente que protagonizaron. Agentes de la Dirección de Muertes Violentas acudieron a la escena del crimen para recabar los indicios. Minutos después ocurrió el crimen en el sur, y ahí un joven conocido como alias Pichón fue asesinado por hombres en motocicleta. Este crimen se presume estaría relacionado con microtráfico en la zona. El domingo por la misma causa se habrían dado 2 muertes en el Guasmo. Al día siguiente otro hombre murió y el martes 2 personas más. En lo que va del año, en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón se han reportado más de 278 muertes violentas, 80 casos más que durante el 2019. Hallaron también, amigos televidentes, un ensacado, se hizo este video viral, un cuerpo embalado en un saco, fue hallado este miércoles en el noroeste de Guayaquil cerca de las 10 de la mañana. Las unidades policiales acudieron hasta el Fortín para levantar los restos y trasladarlos a la morgue. La policía investiga la identidad del fallecido. Imagínate, Ana Paula, la delincuencia no para aquí en Guayaquil y en el mundo entero. El día de ayer se viralizó este tema de que encontraron en la vereda, como animal. O sea, la persona estaba embalada en un saco en una vereda de la calle, como cuando se muere un animal y la gente lo bota como cualquier cosa. O sea, hasta para los animales es inhumano. Imagínense para una persona, realmente no es lo correcto. Esto tienen que tomarse las medidas drásticas contra estos asesinos, estos ladrones. Tienen que tomarse medidas muy, muy drásticas, fuertes, para que ellos no lo hagan por educación o por su corazón, porque sabemos que son personas con malas intenciones, pero que lo hagan por lo menos por miedo a las consecuencias. Así es, Ana Paula. Y Miss Ecuador, este sábado se conocerá a la nueva representante que tenga que repase el perfil de las 20 candidatas. Este sábado, 17 de octubre, se conocerá a la Miss Ecuador 2020, quien representará al país en el certamen Miss Universo. La gala de belleza se desarrollará en el Hotel Windham Side Plaza en Manta. La elección se transmitirá en vivo a partir de las 7 por Gamavisión, bajo la conducción de Carlos Luis Andrade y Claudia Chis. Miss Ecuador 2011. Son 20 jóvenes entre 20 y 27 años que compiten por la corona. ¿Quién será la nueva Miss Ecuador? El día sábado lo van a conocer. Así es. Y bueno, en las noticias internacionales, fiesta de cumpleaños
deja 37 contagiados de coronavirus y a 270 personas en cuarentena en Nueva York. Una gran fiesta en un barrio acomodado Long Island, en Nueva York, tenía el objetivo de celebrar los 16 años de una joven, pero terminó con 37 personas infectadas de coronavirus en un momento difícil en el que aumentan los brotes del virus en el estado y las autoridades temen a una segunda ola. La fiesta de Sweet 16, similar en Estados Unidos a una fiesta de quinceañera, fue celebrada el 25 de septiembre en el Miller Place Inn de Long Island y fue multado con $12,000 por permitir la entrada de 81 personas más del máximo de 50 autorizados. Continuamos con más noticias internacionales, amigos televidentes, y en otro lado pues también tenemos que la oposición comenzó el mes de septiembre en el tema de Venezuela. No para el problema en Venezuela. Juan Guaidó da nuevo pago a trabajadores de salud que enfrentan la pandemia. Este jueves, el líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, presidente del Parlamento y reconocido como presidente interino del país por más de 50 países, indicó que los trabajadores de salud que atienden la pandemia por COVID-19 se inscribieron en una plataforma digital y que recibieron un pago de $100. Ya comenzamos a efectuar el segundo de los 3 pagos del bono Héroes de Salud. Necesitamos salvaguardar al venezolano y lo hacemos para proteger a quienes nos cuidan. Esto fue lo que indicó Juan Guaidó en sus redes sociales, en este caso las redes sociales en Twitter. Y por otro lado, seguimos con noticias terribles. En este caso, la hija modelo engaña a sus padres por años y termina contratando sicarios para matarlos tras ser descubierta. Engañó a sus padres durante años y cuando fue descubierta decidió que quitarles la vida era la mejor opción. Jennifer Pan, una canadiense de orígenes asiáticos, se mostraba como una hija modelo y sus padres creían que ellos, con su disciplina, habían formado a la persona perfecta. No obstante, estaban muy alejados de la realidad. Al igual que muchos padres controladores, Bich Ha Pan y Wei Ha Pan organizaban y decidían todo lo que debía y lo que no debía hacer su hija. La dejaban y la recogían de la escuela y no tenía permitido tener amigos, hablar con niños que pudieran distraerla de sus estudios o ir a eventos sociales de la escuela como bailes y fiestas. Pese a la presión y control que ejercían sobre ella, se volvió experta en falsificar los reportes de calificaciones, todos con puntajes perfectos, menciones de honor e incluso el título de bachiller, porque en realidad solo fue una estudiante mediocre y no culminó sus estudios. Más adelante inventó que había ingresado a la Universidad de Ryerson, mostrándoles una carta de admisión falsa y que se había mudado con una amiga. Pero en realidad había empezado a salir con un joven llamado Daniel Wong, con quien tenía una relación sentimental oculta de sus padres. Le dijo a sus progenitores que estudiaba para ser farmacóloga, como ellos querían. Pasó supuestamente 2 años en esa universidad y luego dijo que había decidido ir a otra. Incluso compró libros de texto, vio documentales y recopiló información sobre el centro de estudios para sostener el engaño. Les dijo además que había ganado becas y subvenciones y que ya no necesitaba que pagaran su educación. Lo que pasaba realmente era que se había ido a vivir con su novio Daniel y había empezado a trabajar como mesera en un restaurante. Además, daba clases de piano. Dios mío, cada vez hay gente más loca en el mundo entero. Y tuvo en el interior de esta chica, ha de haber crecido mucho odio, saber la presión que tenía de sus padres, el rencor. Se sentía agobiada por tener que también mantener tantas mentiras todo el tiempo. También tras graduarse de la universidad buscó la forma de que sus padres no le pidieran estar en la ceremonia. Sin embargo, todo fue y se fue complicando más. Finalmente es descubierta. Ella les aseguró que había empezado un trabajo en un hospital con horarios muy complicados, por lo que mejor era seguir viviendo con su amiga de la universidad, pero sus padres empezaron a sospechar que algo estaba mal. En el 2010 la historia llegó a su fin, pero con un desenlace fatal. Ese año el padre del joven obligó a que la deje llevar al hospital donde supuestamente trabajaba.
aunque ingresó rápidamente y trató de disimular. Él decidió seguirla y averiguar sobre su hija, descubriendo que no trabajaba allí. Así que contrató a 2 sicarios y los mató. Ana Paula, terrible. Esto realmente es un problema psicológico que ella se le tuvo desde muy pequeña, además de la sobreprotección de sus padres. No es para justificar la acción de esta chica, porque realmente no es justificable. Ella es la autora intelectual de este asesinato. Realmente es terrible, pero también la sobreprotección de sus padres, a lo mejor eso fue lo que causó que ella se vaya por ese camino de las mentiras, que le oculte cosas a sus padres y que finalmente tome la decisión de contratar a 2 sicarios para que acaben con la vida de los seres que le dieron la vida. Así es, pagó $10,000 para que cometan este asesinato. Ella fue arrestada y la sentenciaron a cadena perpetua. Corrieron con la misma suerte su novio y los 3 hombres que ayudaron con el plan. Jóvenes de 25 años podrían pedir libertad condicional para salir de prisión y vivir bajo vigilancia. Con esto, amigos, hemos terminado la jornada de noticias. No olviden conectarse en nuestro noticiero TV Digital Noticias Online todos los días a partir de las 8 de la mañana. Ya es viernes, les deseamos un feliz fin de semana, que disfruten este fin de semana y pues con la bendición de Dios que les vaya muy bien. Así es, Eric, igualmente para ti y para todos nuestros seguidores, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden cuidarse, tomen las medidas de bioseguridad necesarias, no vayan a fiestas, o en el caso de que sí, por favor usen mascarilla, tengan muchísimo cuidado. Y también en estos casos de delincuencia que hemos hablado toda la semana, por favor tengan mucho cuidado cuando salgan a la calle y también críen bien a sus hijos. Esto viene desde el hogar. Esto viene desde los padres, de la crianza de estas personas. Por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos el día lunes.